Bien, estamos, antes de comenzar la clase, realizando una pequeña explicación de la práctica, ¿no? Bueno, la mayoría hemos resuelto. Entonces, bueno, a ver, este ejercicio 4, problema 4, no hemos resuelto exactamente este, ¿no? Pero bueno, aquí es prácticamente similar al que hemos resuelto. Miren, una bola de masa M, esta bolita tiene masa M, entonces va a tener un peso, ¿no? Que está dirigido hacia abajo, va a tener un peso, masa por gravedad. Y pues dice que está sometido a, bueno, sujetado con dos barras de hule, bandas de hule, con una tensión cada uno, con una tensión T cada uno, ¿no? Entonces, miren, estas barras dice que están jalando a la bolita con una tensión T, ¿no? Una tensión T ahí y una tensión T aquí también. ¿No? Y se desplaza una distancia Y hacia arriba, dice, ¿no? Bueno, podría haber sido hacia abajo, igual de igual manera va a oscilar, ¿no? Entonces, miren, aquí se forma un ángulo tita, y como son la misma distancia L y L, a este lado igual va a ser el mismo ángulo tita, ¿no? Entonces, bueno, este tita se va a reproducir igual por ángulos opuestos por vértice aquí arriba, ¿no? Aquí va a volver a aparecer el tita. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí con la horizontal, esta inclinación, igual va a estar el tita. Entonces, si yo quiero esta tensión, la componente de esta tensión en dirección vertical, pues tendría que descomponerme esta tensión si hago por el coseno me va a dar la componente horizontal, si hago por el seno me va a dar la componente vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, esta tensión T va a tener una componente de color naranja, digamos, la componente vertical hacia abajo, que va a ser la tensión T por el seno de tita, ¿no? Seno de tita. Y a este lado derecho lo mismo, hacia abajo la tensión T por el seno de tita. Listo, ya tengo todas las fuerzas, realizo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y con eso ya me puedo hallar la ecuación diferencial para este movimiento oscilatorio. Entonces, simplemente cito sería para el ejercicio número 4. Hasta aquí, vamos al video. Bien, entonces cuando hagamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en dirección vertical, y además considerando positivo hacia arriba, ¿no? Considerando positivo hacia arriba porque pues la bolita esta lo hemos movido hacia arriba y consideramos positivo en el sentido del movimiento de la oscilación, ¿no? Para este caso está hacia arriba, entonces positivo hacia arriba. Bien, entonces, bueno, este ángulo tita podemos poner en función a este desplazamiento chiquitito y, ¿no? Esto que estoy pintando de color negro. Miren, si yo hago yo necesito el seno de tita, ¿no? Entonces, seno de tita va a ser pues el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se ha formado, va a ser el cateto opuesto y sobre hipotenusa, ¿no? Sobre hipotenusa, que va a ser la longitud L. Miren, pero la longitud L es un cateto, ¿no? Es un cateto, pero como estamos trabajando con oscilaciones, trabajamos con distancias pequeñas, ¿no? Este L se va a reproducir igual aquí arriba, ¿ya? Porque estamos trabajando con oscilaciones, con distancias pequeñas. O sea, los ángulos, cuando un sistema está oscilando, son ángulos pequeños, ¿ya? Igual, bueno, entonces, como son ángulos pequeños, este L lo puedo reproducir igual a aquí arriba, como si fuese la hipotenusa, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí, para oscilaciones, son lo mismo. Bien, entonces como necesito el seno de tita, va a ser cateto opuesto sobre cateto, perdón, sobre hipotenusa, ¿no? Entonces esto va a ser Y sobre L. Listo, ya tengo el seno de tita, lo reemplazo aquí y voy a tener sumatoria de fuerzas en dirección positiva hacia arriba, va a ser negativo 2t por el seno de tita, pero vale Y sobre L, menos masa por gravedad, es igual a la masa de la bolita por su aceleración, ¿no? Entonces, de aquí ya tengo el Y, esta masa por gravedad, tendría que hacernos, bueno, tendría que factorizar algún objeto por aquí, ¿no? Bueno, más o menos con esas ideas podrían comenzar a resolver el ejercicio. Si es que hay más preguntas, hasta aquí pues el video. Bueno, habíamos construido la ecuación de movimiento para este sistema oscilatorio, ¿no? Entonces va a ser negativo 2t por el seno de tita menos masa gravedad, les había dicho, ¿no? Menos masa gravedad igual a la masa de esta bolita por la aceleración. Em, bueno, el WhatsApp también suena. Miren aquí, este es un ejercicio del ingeniero Mendoza Paricollo. Ya en su librito les había recomendado, ¿no? El ingeniero aquí lo considera directamente cero. ¿Pero por qué sucede eso? Em, Pasa que este sistema oscilatorio, digamos ahí, lo voy a dibujar rápidamente, en el equilibrio, ahí más o menos, va a estar un poquito caído ya, ¿no? Entonces tendríamos que determinar nosotros una distancia de equilibrio X, digamos, para este sistema oscilatorio. No, pero pues bueno, en su solución del ingeniero Paricollo y también el libro de Humberto Leiva,
Sucede que directamente esto lo considera cero, ¿ya? Porque, bueno, este sistema en el equilibrio va a estar un poquito hacia abajo, como les voy diciendo, ¿no? Entonces va a haber una tensión hacia arriba también, ¿no? Una tensión hacia arriba. Entonces, con esa tensión y esta masa, al momento de hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, esta masa se va a simplificar con algún término que no hemos escrito aquí. Ya, entonces, miren, estoy grabando el video. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí ya se los estoy resolviendo prácticamente el ejercicio número 4. Igual está resuelto en el libro del ingeniero Mendoza Pericoye, ¿no? Todo lo que les recomiendo, lo que resuelvo, está resuelto o bien propuesto en algunos libros, ¿no? Entonces, miren aquí, esto está bien, porque es la ecuación del movimiento oscilatorio, el seno ya lo hemos deducido en función al y y al L, es cierto, es y sobre L, eso es el seno de tita, y esto lo van a considerar como cero, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque en el equilibrio, esta masa de gravedad se está anulando con otra fuerza que no estamos escribiendo aquí, ¿ya? Entonces no lo van a escribir tampoco esto, ¿ya? Bueno, por eso se está despreciando esta masa de gravedad. Bueno, entonces, como habíamos visto en los ejercicios bueno, de resortes, ¿no? Miren aquí, un resorte, tal, tiene sus dimensiones, su constante elástica del resorte, pero este en el equilibrio se elonga ya un poquito, ¿no es cierto? Gracias a esta masa M, un poquito más abajo, ahí digamos, ¿no? Entonces, la masa, bueno, el peso ejercido por esta masa, que va a ser masa por gravedad, se va a simplificar con un pedazo de la fuerza, eh, bueno, de la fuerza elástica que va a provocar este resorte. Miren, esto va a ser K por, seguramente ha tenido una deformación delta estático, ¿no es cierto? Más una deformación en el movimiento oscilatorio, una deformación Y, digamos, ¿no? Entonces, si este K lo distribuyo con este delta estático, se va a simplificar con esta masa de gravedad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí abajo, ¿ya? Solamente que ese paso, bueno, en los libros ya lo habían excluido, directamente ya no lo ponen la masa por gravedad, ¿ya? Entonces, bueno, seguiremos nomás los pasos de estos libros, ya no lo van a notar el peso ejercicio por la masa por gravedad, pero tiene que tener siempre un sentido, porque es una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza que va hacia abajo, pero esa fuerza ya de por sí se está anulando con un término que no estamos escribiendo aquí, y es un término que sale de la posición estática de este sistema, ¿ya? Bueno, entonces, con esas aclaraciones, ¿cuál sería la ecuación para este movimiento oscilatorio? Simplemente sería negativo 2t por el seno de tita, y el seno de tita vale y sobre L, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración. Listo, de aquí el seno de tita lo escriben como y sobre L, va a ser negativo 2t y sobre L. Esta masa lo puedo pasar a dividir, va a ser sobre m igual a aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo, ¿no? Con respecto del tiempo al cuadrado. Listo, esto lo paso al otro lado con signo positivo, y esto que estaría quedando sería la positivo, ¿no? El cuadrado de la frecuencia natural. Entonces, simplemente esto sería el ejercicio número 4. Hasta aquí, pausa el video. Bien. Bien. Bueno, los demás ya lo tienes resuelto. Ahorita vamos a resolver el ejercicio 7. El ejercicio 8 ya lo tienes resuelto igual en la clase número 9. Bueno, el video que he subido sí, creo que era la clase número 9. El ejercicio 9, este ejercicio 9 de aquí, no lo van a resolver. Ya he visto que está muy complicado para lo que el docente les ha enseñado. Entonces, bueno, podrían intentar resolver. Aquí hay que aplicar ecuaciones. Bueno, aquí va a haber una tensión, pero esta tensión va a variar, ¿no? Porque este movimiento está oscilando. Entonces, un poquito más complicado este ejercicio. Podríamos resolverlo con ustedes, pero pues sería como molestarles también, ¿no? Directamente resolveremos este. Y pues bueno, si quieren este, me preguntan nomás al WhatsApp, yo les voy a enviar la solución. Entonces, bueno, les podría decir cómo resolverlo, si no, en el último caso les podría enviar la solución. Entonces, el ejercicio 9 de la práctica ya no van a hacer, ¿ya? Entonces, su práctica le estaría quedando solamente con 9 ejercicios. La mayoría, y si no es todo, la mayoría ya hemos resuelto con ustedes. No, el 9 no van a hacer, y el ejercicio 10 está resuelto por el método de energías en el video igual, ¿no? Entonces, bueno, un poquito largo el ejercicio 10, bueno, voy a tener consideraciones con el ejercicio 10 igual, pero pues el 9 ya no lo van a hacer, ¿ya? Bueno, ahora sí resolveremos el ejercicio número 7. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 7. Nos dice una barra, bueno, aquí está la barra, ¿no? Esta raya. Aquí, con la manito. Una barra tiene una masa de 8 kilogramos, aquí está la barra, está suspendida con dos resortes, de modo que cuando está en equilibrio los resortes forman un ángulo de 45 grados, ¿no? Con la horizontal. Como se muestra en la figura, determina el periodo natural, o sea, el periodo, pues nos dice periodo natural, es como analizar frecuencia natural, ¿no? Pero pues ahora es periodo natural, bueno, de vibración. También se llaman vibraciones mecánicas a las oscilaciones, ¿no? Entonces, esto es como decir
periodo natural de oscilaciones si la barra es jalada hacia abajo con una corta distancia y luego se deja libre. Cada resorte tiene una rigidez de K igual a 40 newtons metro, ¿no? Entonces, todos estos datos, al final nomás vamos a reemplazar. Todo vamos a trabajar de manera algebraica nomás. Bueno, en la posición de equilibrio, estos resortes están aguantando este bloque, bueno, esta barrita de masa M, ¿no? Entonces van a tener una determinada deformación. Bueno, lo pondremos como el libro utiliza S, una deformación S. Bueno, muy parecido al delta, ¿no? Simplemente sin completar, una deformación S, pero una deformación S estática, ¿ya? Estática. Bueno, S es ST, de estática. ¿Ya? Una deformación S estática, y pues como esta barra tiene la misma constante elástica acá, igual va a tener la misma deformación estática. S, que lo estoy llamando como deformación para no utilizar las letras X o Y, S estática igual. Listo, entonces podríamos determinar este S estática. Miren qué tal si yo, gracias a estas S estáticas, van a producirse fuerzas, ¿no es cierto? A ver, esta flecha está muy grande. Vamos a hacerlo más chiquitito. Fuerzas, una fuerza ahí y una fuerza aquí, ¿no es cierto? Las fuerzas elásticas para el equilibrio. Igual este bloque esta barra de masa M va a producir una fuerza. Entonces miren aquí, va a haber, esta fuerza va a ser K, la constante elástica, por la deformación, S estática. A este lado lo mismo, esta fuerza va a ser K por S estática. Y pues esta fuercita es masa, la masa de la barra por la gravedad. Dice, y como este sistema está en equilibrio, y además dice que en el equilibrio se forma un ángulo de 45 grados, bueno, ese 45 grados lo podemos dar el nombre de tita para no trabajar con datos, ¿no? A ver, entonces le daré 45 grados que se llame el ángulo tita. Ya para no trabajar directo con datos, así para no caer en la tentación de reemplazar directamente en las fórmulas, ¿no? Perdón, de meter toda la calculadora de una vez. Directamente con álgebra nomás. A ver, en la posición de equilibrio, sumatorio de fuerzas horizontales y sumatorio de fuerzas verticales debe ser igual a cero. Y además los torques igual deben ser igual a cero. Bueno, a ver, aquí si yo hago sumatorio de fuerzas horizontales, esta fuerza elástica de la derecha y esta fuerza elástica de la izquierda se van a simplificar, ¿no es cierto? Porque ambos son de la misma magnitud, están a la misma inclinación, se van a simplificar. Entonces lo que me sirve es sumatorio de fuerzas verticales, ¿ya? O sea, flechas arriba es lo mismo que flechas abajo. Tendría que descomponer estas fuerzas que están inclinadas en su componente vertical. ¿Cómo hacemos eso? Miren, aquí yo voy a dibujar más o menos así. Aquí está un resorte, aquí está otro resorte y aquí está el bloque de masa M, ¿no? Bien, entonces aquí tengo un ángulo de 45 grados. Bueno, un ángulo tita habíamos dicho, ¿no? Le estamos dando el nombre de tita. Aquí igual, tita. Bien, entonces aquí miren, para yo descomponer se me forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí igual, un triángulo rectángulo. Yo quiero las fuerzas en sentido vertical, o sea, sus componentes de las fuerzas en sentido vertical. Si yo multiplico esta fuerza por el coseno de tita, pues me va a botar esta parte horizontal, ¿no es cierto? El que está más cercano al tita. Pero si yo multiplico por el seno, me va a botar la componente vertical, ¿no? Entonces, yo tendría que multiplicar por el seno de tita si es que quisiese la componente vertical. Entonces, pues es de ahí de donde viene eh, ese análisis, ¿no? Entonces, esto lo haremos chiquitito, simplemente es un gráfico ahí. Entonces, sumatoria para el equilibrio, ¿no? No estamos analizando todavía la dinámica. Sumatoria de fuerzas debe ser verticales, debe ser igual a cero, considerando positivo hacia arriba, digamos, ¿no? Aquí vale cualquiera que consideremos porque estamos analizando estática, todavía no estamos analizando oscilaciones. Entonces, aquí tengo dos fuerzas, va a ser, si yo quiero verticales, va a ser esta fuerza por el seno de tita. Entonces va a ser esta fuerza, vale, dice K por S estática. Va a ser K por S estática por el seno de tita. Más, ya está de esta fuerza. Ahora de esta fuerza. K por S estática, igual porque son la misma fuerza, solamente su dirección cambia, S estática por el seno de tita. ¿Listo? Y la masa gravedad que está hacia abajo va a estar negativo. Negativo menos masa por gravedad. Todo eso dice que es igual a 0. Está sonando mi computadora hasta aquí. Ya. Bueno, entonces habíamos hecho para la parte estática nomás. Esta es sumatoria de fuerzas. No, miren aquí, esto con estos son términos semejantes. Me va a quedar 2 por K por S estática por el seno de tita es igual a esta masa de gravedad, lo estoy pasando al otro lado con signo positivo. Masa por gravedad. Listo, entonces estas relaciones que sacamos de la estática nos sirven para al momento de simplificar cuando hagamos dinámica, ¿no? Entonces, bueno, esto que sea una relación número 1. Bien, entonces, bueno, ahora sí la parte en el movimiento.
Aquí pondremos en el movimiento. Me voy a copiar este gráfico otra vez. Más chiquitito. Aquí, espero que ustedes estén copiando conmigo, ¿no? Así no van a tener que volver a ver el video. Bien, en el movimiento, digamos que esta barrita se va a desplazar una pequeña distancia hacia abajo, dice, ¿no? Entonces en el ejercicio dice una pequeña distancia hacia abajo, una distancia Y, digamos, porque estamos trabajando en el eje de los verticales. Digamos hasta este puntito, esta articulación, que se mueva una pequeña distancia, lo vamos a exagerar esa distancia, una distancia hacia abajo, una distancia Y, ¿no? Una pequeña distancia hacia abajo. Bien, entonces estos resortes igual se van a mover, ¿no es cierto? Van a venir desde aquí hasta aquí. Estamos moviendo la articulación, ¿no es cierto? Ahí. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la deformación ahora del resorte? ¿No? Bien, entonces eso lo vamos a analizar en un triángulo, bueno, analizando propiedades de triángulos aquí sobre el resorte nomás. A ver, a este lado derecho, vamos a dibujarnos los dos resortes. Bueno, con uno va a ser suficiente. Nos dibujaremos el resorte de la derecha. Ahí, a 45 grados. Y esta dice, aquí, con 45 grados igual. Si se corta, mismo link, por favor. Ahí. Y después dice, bueno, esto digamos que es en la posición de equilibrio. De la posición de equilibrio se desplaza hacia abajo una distancia Y, dice, ¿no? Este extremo de la articulación. Ahí hacia abajo una distancia Y. Entonces, este resorte en el equilibrio igual se va a desplazar, bueno, se va a deformar con esta longitud Y. Ahí, digamos, ¿no? Necesito lo jalaremos un poquito. Vamos a arreglar con el lápiz. Ahí, ¿no? Bien, lo haremos más grande esto. Hasta ahí. Bien, estamos analizando solamente el resorte de la derecha, porque el de la izquierda, como tienen la misma inclinación, la misma fuerza, van a cumplir las mismas propiedades. Listo, entonces dice que se le desplaza hacia abajo una distancia Y, hacia abajo, ¿no? En la estática, la posición de este resorte, ¿no? Aquí lo puedo dibujar, aquí estaba el resorte, con una constante elástica acá, tenía una inclinación, le hemos dado el nombre de tita, ¿no? Listo, entonces, de la estática, estaba hasta ahí, con tita. Pero ahora dice que se ha deformado una distancia más, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Esta distancia que le podemos dar el nombre de una distancia de deformación, ¿no? A ver, pero ¿cuál va a ser esa distancia de deformación? Va a ser expandiendo esta barra a 90 grados. ¿Por qué lo estoy haciendo a 90 grados? Miren, aquí este puntito, lo estoy jalando aquí, lo estoy proyectando sobre esta otra barra a 90 grados. Por dos cosas. Para obtener aquí otra vez el ángulo tita, aquí es que estoy pintando, otra vez el ángulo tita, y también para conservar la longitud inicial de este resorte. Bueno, este resorte no nos dice la longitud inicial, pero pues qué tal si hubiese tenido una longitud inicial L, digamos. Desde aquí, que estoy señalando con la manito, desde aquí hasta este punto, hasta esta articulación en C, ¿no? Lo pondremos un nombrecito. Esta habría sido una articulación en C. Bueno, eso en la parte estática, digamos una longitud L. Entonces, como estamos analizando oscilaciones, se forman ángulos pequeños aquí, ¿no? Ángulos pequeños. Entonces, pues aquí este resorte de longitud L lo hago como si fuese un péndulo, ¿no es cierto? Lo jalo aquí a 90 grados, pero ahora a 90 grados. Y pues esto va a ser como, si actuase como el radio, ¿no? Esto va a tener la misma distancia L, ¿no? Ahora, sobre esta distancia L del resorte en la posición estática, se ha deformado, dice, una pequeña distancia, una deformación que le estoy dando el nombre de D, ¿no? A ver, lo haremos más grande, así para que se entienda mucho mejor. Ahí digo, ¿no? Entonces, una pequeña distancia D. Ahora, miren aquí, se ha vuelto a formar otro triángulo rectángulo. Aquí la hipotenusa vale Y, este ángulo conozco vale tita, y esta distancia de aquí vale D. ¿Por qué este ángulo vale tita? No, esas son propiedades de ángulos opuestos por vértice. Miren, aquí lo vamos a demostrar rápidamente. Aquí tengo, digamos, un plano cartesiano, aquí tengo em, una determinada curva con inclinación, digamos, una determinada recta con una determinada inclinación. Si yo de esta recta saco su perpendicular, ahí, digamos, sucede que estos ángulos van a moverse como si fuese intercalado. Miren, aquí esta recta con la horizontal tenía un ángulo θ. Entonces, el otro no se va a pintar, el siguiente sí se va a pintar, ángulo θ, ¿no? Este no se va a pintar y este siguiente sí se va a pintar, va a ser ángulo θ. El otro no y este siguiente sí, θ. Listo, entonces esas son propiedades que se cumplen cuando tengo el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Siempre utilizamos el eje horizontal y eje vertical, y dentro de esos ejes, sobre un mismo punto, pasa una recta inclinada con un ángulo θ con respecto al horizontal,
Y si yo de esa recta saco su perpendicular, o sea, esta recta de aquí con esta recta forman 90 grados, son perpendiculares. Entonces pasa que los ángulos se intercalan. Esto va a ser tita, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Esto se puede demostrar. No simplemente son propiedades de ángulos. Miren, aquí son ángulos opuestos por vértice. A esto yo le puedo dar el nombre de alfa. Tita más alfa tiene que ser 90 grados, entonces esto sí o sí tiene que ser alfa, ¿no? Entonces eso es simple geometría, es fácil de demostrar, ¿no? Entonces esas propiedades estamos aplicando aquí. Miren, aquí está el tita, aquí este ángulo de aquí no estamos pintando y el siguiente sí estamos pintando, tita, ¿no? Entonces es de ahí de donde sale, ¿ya? Bueno, entonces este lo voy a borrar, simplemente era para recordar. Vamos a borrar todo esto. ¿Por qué viene ahí el ángulo tita? ¿Ya? Es por eso es que viene ahí. Ahora yo necesito esta distancia D. Esta distancia D lo voy a poner aquí. Ahora se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Qué tal si yo hago DY por el seno de este ángulo tita? Si yo hago Y por el seno, me va a botar esta distancia chiquitita de aquí, desde aquí hasta aquí abajito. Por el coseno, perdón. Si yo hago Y por el coseno de tita, me va a botar esta distancia desde aquí hasta aquí. Y si yo hago Y por el seno de tita, me va a botar esta distancia D, ¿no? Entonces, del gráfico sacamos que Y por el seno de tita es igual a esta distancia de deformación, por eso la D de deformación, a esta distancia D. Entonces, bueno, ya hemos visto cuál va a ser la deformación en la posición, en el movimiento, ¿no? Entonces ya directamente podríamos volvernos a copiar el gráfico. Aquí abajo vamos a continuar. En el movimiento. Bueno, digamos que esto ya está deformado una distancia Y, digamos, ¿no? Aquí una distancia Y. Aquí van a estar las barras de color rojo. Ya hemos visto cuál va a ser su deformación de cada resorte, ¿no? Va a ser una distancia D. Bien, entonces en el movimiento, como estamos considerando que la barra se está moviendo hacia abajo, vamos a considerar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero ahora positivo hacia abajo, porque consideramos el sentido positivo del movimiento, y esta barrita lo estamos jalando hacia abajo, ¿no? Entonces positivo hacia abajo. Listo. De aquí, esto va a ser, bueno, ¿qué fuerzas están actuando aquí, no? Vamos a dibujarnos con estas flechas que no me están gustando, está muy grande. No sabría cómo configurarlo. Bueno, ahí no hacía. De otro color, de color naranja. Las dos fuerzas que tratan de poner al sistema en equilibrio son las fuerzas elásticas y la otra fuerza que viene pues de la barra, ¿no? La fuerza de su peso. Entonces aquí voy a tener, esta fuerza va a ser K por la deformación en el movimiento. Y eso va a ser la deformación estática, porque esto estaba en una posición estática, más D, que este D lo hemos calculado aquí arriba en el movimiento, ¿no es cierto? Más D. A este lado lo mismo. Esta fuerza de restitución, ahí está su nombre. Fuerza de restitución se había llamado. Eso es lo que me estaba olvidando. Va a ser igual, la constante elástica por la deformación. Pero estos resortes ya estaban deformados un poquito antes de comenzar el movimiento. O sea, estaban deformados a una distancia S estático, ¿no? Pero ahora en el movimiento se están deformando una distancia D más, ¿no es cierto? Que acabamos de calcular. Listo. Y ahora pues esta masa simplemente es masa por gravedad. Entonces ahora realizamos sumatorio de fuerzas. Sumatorio de fuerzas hacia abajo, considerando positivo hacia abajo, va a ser masa gravedad, ahora hacia arriba, menos esta fuerza K por S estático, menos K por S estático, más de el otro más. No, pero esto no, esto está inclinado. Yo solo necesito la componente vertical, porque estamos haciendo sumatorio de fuerzas verticales. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? El ángulo tita igual se va a mantener aquí. Ya, a ver, lo voy a hacer de color negro. Aquí, digamos aquí que está un poquito vacío. Aquí el ángulo tita igual se va a mantener, ya, porque estamos trabajando con oscilaciones. Los ángulos son muy pequeños. En el equilibrio era un ángulo tita, pero en la oscilación, como son distancias pequeñas, igual va a ser el mismo ángulo tita, ¿ya? Entonces, pues yo necesito la componente vertical de esta fuerza, va a ser esta fuerza por el seno de tita. Entonces va a ser aquí, cuando descompongamos, va a ser todo esto por el seno de tita. Seno de tita, ok, se va a cortar en cualquier momento. Mismo link.